El gobierno siempre quiere tener como blanco de ataque a la Asamblea Nacional y a su presidenta. Nosotros hemos venido desarrollando un trabajo comprometido, responsable, transparente, nítido con las y los ecuatorianos. Prueba de ello es que hemos aprobado más de 37 proyectos de ley en un tiempo récord, en un año, porque la legislatura cumplió el 17 de mayo un año, 37 proyectos de ley que por lo general en otros periodos han tardado más tiempo. Ahora bien, con respecto a los troles, a las páginas gubernamentales, a ciertos medios de comunicación que no deberían llamarse así, a ciertas páginas también de medios digitales, intentaron descontextualizar cuando la verdad nos asiste a nosotros. La responsabilidad del mal uso del Salón José Mejía Lequerica es del asambleísta de gobierno, el señor Hernán Zapata. El señor Hernán Zapata solicitó a la Administración General que se le permita la utilización de este salón y en el documento que él remite para que se le proceda a dar dicha autorización es que se va a condecorar a maestras y a maestros de la rama de belleza y de la cosmetología. Jamás informó que tendría un evento por fuera de lo que él había solicitado se le autorice. Es por ello que el Consejo de Administración Legislativa también el día jueves va a conocer sobre la actuación del legislador Hernán Zapata, que no es una actuación debida, es una actuación indebida por la mala utilización de uno de los salones de la Asamblea Nacional. A nosotros siempre a través de la Administración General, las o los legisladores o también la ciudadanía nos solicita que se les autorice la utilización de diferentes salones de la Asamblea, así como también de la Plaza Juan Montalvo, ahora del Boulevard de la Piedrahíta, y nosotros, después de hacer las revisiones necesarias, se les procede a autorizar. Por eso, lo que realizó el legislador Hernán Zapata, vuelvo a recalcar, jamás fue informado y la responsabilidad es directa de él y por eso el CAL tomará las acciones correspondientes sobre este caso. Pero bueno, después los troles y las páginas gubernamentales se quedaron, como dicen coloquialmente, con los churros hechos, porque se demostró que los responsables eran ellos y que no pueden ni vamos a seguir permitiendo que desacrediten a la Asamblea Nacional ni a su presidenta. Ahora, con respecto a la otra pregunta sobre la ley antipillos, la Asamblea Nacional, de acuerdo a nuestras facultades y competencias legales que están establecidas tanto en el artículo 140 de la Constitución como también en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procedió primero a abocar conocimiento en el CAL y luego enviarlo, calificarlo y enviarlo a la Comisión de Régimen Económico, y que después se trasladó este informe, el primer informe, para que sea conocido, discutido, debatido y que se tome una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es así que esta ley que el gobierno ha denominado antipillos, esta ley no está enfocada en lo absoluto al combate al lavado de activos, ni tampoco está enfocada al combate de la economía criminal. Esta ley lo que tenía era más carga de impuestos, crear más impuestos para las y los ecuatorianos. Y cumplimos, la Asamblea Nacional cumplió, la presidenta de la legislatura cumplió. Nosotros nos comprometimos con todos los ecuatorianos que no íbamos y no vamos a permitir un solo impuesto más. Por ello, los legisladores decidieron que este proyecto de ley sea archivado y posteriormente negado. Y tiene toda la legalidad, porque recuerden que el 140 establece
que los proyectos de ley económico urgentes tienen el mismo tratamiento que un proyecto de ley ordinario, que la única excepcionalidad es sobre los plazos, sobre la temporalidad, que se deben tramitar dentro de 30 días para evitar que entren por el Ministerio de la Ley o como decreto ley. Por ello, como no se iba a permitir más carga de impuestos, se archivó, se negó y posteriormente se archivó. Y luego la Presidencia de la Asamblea Nacional autorizó a la Secretaría General de esta legislatura que proceda a notificar al presidente de la República al día siguiente y también a remitir al registro oficial. Es por ello que dentro del registro oficial ya consta dentro de su suplemento la resolución sobre el archivo de este proyecto de ley y ustedes pueden verificar que ya se encuentra dentro del registro oficial con fecha jueves 28 de noviembre del 2024. Por lo que la devolución que ha hecho el presidente de la República de este oficio, primero demuestra de su secretario jurídico una ignorancia en lo que tiene que ver con los trámites y los procedimientos, porque no tiene ningún efecto jurídico que el secretario le haya indicado al presidente que debe devolvernos el oficio con la notificación. Esto nosotros lo hacemos por temas de procedimiento, mas no porque requiramos la autorización del presidente para aprobar o no que se archivó este proyecto de ley. Y en eso quiero recordarles algo. Tenemos toda la legalidad y el presidente, el Ejecutivo, debe tener en cuenta que el Ecuador no es del Perú de los 90, que no estamos para tolerar los fujimorazos, ni estamos tampoco para tolerar que se quiere implementar acciones similares a las de Corea del Sur. Y es más, parece que se les ha olvidado que estamos viviendo en el pleno siglo XXI y que quienes están al frente de la función ejecutiva no pueden ni pretendan gobernar bajo un poder absoluto. Deben respetar la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos por el bien de la democracia. Intentar que este proyecto que fue archivado y negado sea ingresado por el registro oficial, tan solo seguirá socavando a la democracia, debilitando la confianza de los ecuatorianos en el Estado de Derecho, pero también debilitando la confianza en la institucionalidad. No vamos a permitir como Asamblea Nacional que se pretenda un atropello más a la Constitución. Y si intentan ingresarlo al registro oficial, la Asamblea Nacional presentará todas las acciones correspondientes que nos asistan ante la Corte Constitucional del Ecuador. Presidenta, nos queda una pregunta respecto de las hectáreas de cultivo de coca. Usted ha absuelto casi todas las otras en su intervención. Dice, ¿cree usted que las declaraciones del comandante general de la policía sobre las hectáreas de cultivo de coca en Ecuador, con las cuales desmintió las declaraciones del presidente Noboa, desvirtuarán el proceso a la reforma parcial de la Constitución para el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador? Bueno, como ecuatoriana creería que la palabra del presidente de la República debe ser una institución que nos genere confianza, pero lamentablemente hay muchas afirmaciones que carecen de verdad o son descontextualizadas. Y hay un glosario de muchas afirmaciones que han terminado siendo falsas, que no son reales, y de acuerdo a lo que el día de ayer manifestó el comandante Zárate, no sé si estoy equivocada si fue el día de ayer o el día lunes, en la comparecencia a la comisión que está trabajando la reforma constitucional sobre las bases militares, nos alarma y lo que nos hace ver es que se intenta muchas veces crear falsos positivos para desviar la atención de las y los ciudadanos sobre la crisis energética que está enfrentando el Ecuador. Pero recalco,
Se sigue devaluando el valor de la palabra presidencial y eso solo causa como efecto que los ecuatorianos dejen de creer en los hechos que pueden muchas veces ser reales, pero como se socava y se debilita también por tantas descontextualizaciones, lo que sucede es lo que vimos el día lunes y creo que la Asamblea debe iniciar una fase de fiscalización sobre lo vertido, sobre lo informado por el comandante Zárate y finalmente también anunciarles que ya he procedido a solicitar a la Comisión de Participación y Transparencia se inicie con el proceso de evaluación sobre los efectos y el alcance del último proyecto de ley económico urgente en materia energética para saber cuán efectivo ha sido este proyecto de ley que envió la función ejecutiva y que esta Asamblea Nacional, sintonizándose con esta grave crisis, procedió a darle también sus votos por unanimidad.